Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos junto con la Iglesia, ella alborozada, la gran fiesta de Pentecostés, la venida visible del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Santísima Virgen, los discípulos congregados en el cenáculo. Venida que se realizó ese día de Pentecostés y se realiza de una manera invisible sobre los fieles que se preparan como conviene para recibirlo. Y en esta gran fiesta de Pentecostés consideremos ante todo la excelencia del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ante todo, y en virtud de su mismo nombre propio, Espíritu. Más adelante veremos otros nombres que tiene el Espíritu Santo, pero el nombre propio es Espíritu. Y es así llamado no solamente por su naturaleza espiritual, incorpórea, pues en ese sentido también el Padre y el Hijo, y en sentido también son los ángeles, espíritus puros. Al Espíritu Santo se le aplica esa denominación por un título más propio, más personal. Es a saber, porque procede del Padre y del Hijo como expiración, como aliento de ellos, que se concreta en una subsistencia personal distinta del Padre y del Hijo, y recibe de ellos por comunicación de identidad la esencia o la naturaleza divina, en virtud de la cual es consustancial al Padre y al Hijo, igual a ellos en todas sus perfecciones divinas. Dios mediante veremos más en detalle estas verdades el domingo próximo, dedicado a conmemorar, a festejar la Santísima Trinidad. Pero porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo a modo de expiración, por eso propiamente se lo llama Espíritu. Respecto de su recepción, si bien la efusión del Espíritu Santo aconteció el domingo de Pentecostés en Jerusalén, es continua en la Iglesia. Y no es menos cierto que en la fiesta de Pentecostés esa efusión es más copiosa. Por lo tanto, preparemos hoy, si no lo hemos hecho todavía, no dejemos pasar este domingo, esta fiesta de Pentecostés, y tenemos toda la octava también para hacerlo, para pedir una nueva infusión, una infusión más profunda, más fuerte, más firme en nuestras almas del Espíritu Santo. Mucho aprovecha, pues, para obtener esa infusión de parte de Dios, desearla vivamente. Y para desearla es necesario conocer su valor inapreciable. ¿Cuántas veces, por desgracia, se repite lo que le pasó a San Pablo allá en Éfeso con algunos de los primeros discípulos antes de recibir el bautismo? Les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y respondieron ellos: ni siquiera hemos oído jamás que haya Espíritu Santo. Y muchos cristianos, muchos católicos, muchos tradicionalistas, si bien saben que hay Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver en sus vidas. Entonces aprovechemos hoy para hacer un examen de conciencia sobre nuestra relación con las tres divinas personas, y de modo particular, al menos esta semana, con el Espíritu Santo, para no caer nosotros en ignorancia tan lamentable, y no solamente no saber, sino en ausencia tan lamentable, en no vivir, en no participar nuestra vida con el Espíritu Santo. Procuremos conocerle, y para ello tomemos como fundamento lo que de Él nos enseña el Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en la festividad justamente de hoy.
Según esto, consideremos cómo el Espíritu Santo es la luz divina que nos da la inteligencia de todas las cosas. Si dentro de la Trinidad augusta, el Espíritu Santo es el amor, respecto de nosotros es más bien espíritu de verdad. Lo dice nuestro Señor claramente en el Evangelio. Repetidas veces lo llama espíritu de verdad. La acción íntima de Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu, es la inspiración. Aunque en realidad es común a las tres divinas personas, todas las operaciones a destra de la Santísima Trinidad son comunes a las tres divinas personas. Sin embargo, por apropiación se le apropia, valga la redundancia, al Espíritu Santo esa inspiración. Se le atribuye a Él, el cual con su luz divina ilumina nuestra inteligencia y la lleva a la plena posesión de la verdad. Ya lo había prometido nuestro Señor a sus apóstoles y lo sigue haciendo en la Iglesia a lo largo de los siglos. Y por el mismo título de Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de la verdad subsistente, que justamente es la persona del Verbo. Vean todas esas interrelaciones. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero el Espíritu Santo nos lleva al pleno conocimiento del Hijo. ¿Por qué? Porque existen desde toda la eternidad. No es que el Espíritu Santo en un momento no existió, sino que desde toda la eternidad el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo lo están expirando, y el Espíritu Santo nos lleva a que reconozcamos como verdad suprema a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. Él es quien da testimonio de Jesucristo dentro de nuestro espíritu. Conocemos y lo usamos muy frecuentemente, sobre todo para contrarrestar, para rebatir el ecumenismo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y podemos decir, nadie conoce al Hijo como el Padre, lo dice nuestro Señor, pero nadie conoce al Hijo sino el Espíritu Santo y aquel a quien el Espíritu Santo se lo quiera revelar. Eso no está en la Sagrada Escritura, pero evidentemente también es así. Entonces, si queremos conocer plenamente a nuestro Señor y que Él nos lleve al conocimiento pleno del Padre, tenemos que conocer al Espíritu Santo y tener una estrecha relación con Él. Él es el que da testimonio de Jesucristo dentro de nuestro espíritu. Él ilumina nuestra inteligencia para que conozcamos y reconozcamos. No solamente conocer, sino reconocer, profesar como verdad suprema que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que su palabra es veraz, es infalible, que hay que acatarla, que hay que recibirla y que hay que practicarla. Y toda acción en orden a la verdad la efectúa el Espíritu Santo por medio de los 4 dones suyos intelectuales. Tenemos 7 dones, de los cuales 4 son en orden a la inteligencia, los otros 3 en orden a la voluntad. Y esos 4 dones intelectuales son el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo. En general, de modo general, podemos ya entender la propiedad característica de cada uno de estos dones por los contrarios. Y así lo hace San Gregorio Magno en sus Morales, nos dice: el Espíritu Santo da la sabiduría contra la necedad, el entendimiento contra la rudeza, la ciencia contra la ignorancia y el consejo contra la precipitación. De suerte que el don de sabiduría nos hace percibir y gustar en su justo valor las cosas que por nuestra necedad somos incapaces de apreciar. El don de entendimiento corrige la rudeza obtusa de nuestra mente. El don de ciencia nos hace conocer las cosas que ignoramos. Y el don de consejo previene nuestras imprudencias prácticas.
Así en general nos lo presenta el Santo Doctor. Consideremos cada uno de estos 4 dones un poco más en particular. El don de sabiduría es una especie de discreción y de buen gusto intelectual. Buen gusto. Recta sapere, acabamos de rezar en la oración. Sapere, de ahí viene sabiduría. Saber, gustar, saborear. Es una mezcla de inteligencia y de gusto, de percepción. Comunica un acierto y una suavidad al juicio. Acierto, por un lado, certeza, y por otro lado, suavidad, gusto. Como gusto estético. Ese gusto estético que da el tino en el juicio de las obras de artes y aquilata la emoción estética. Ante algo bello, sea en el orden natural, sea en el orden artificial, una obra de arte, pongamos a 2 personas, una con sentido estético, con gusto estético, y la otra que no. Y va a ser lo mismo que poner un ser humano, más allá de que sea más o menos fino en su estética, y una vaca ante una puesta de sol. La vaca va a ver lo mismo que vemos nosotros, pero no va a gustar, no va a saborear esa belleza. Lo mismo en el orden intelectual, en el orden espiritual, el Espíritu Santo nos da ese gusto intelectual, esa suavidad en el juicio. Poseyendo el don de sabiduría, nuestra inteligencia desprecia todo lo bajo, todo lo terreno. Fija su mirada en Dios, cuya belleza, cuya amabilidad infinita contempla con inefable suavidad, con gusto, con delicadeza, con amor. Es necedad no saber apartar los ojos y consiguientemente el corazón de las cosas materiales y aún en general de las cosas creadas, como si no hubiese algo más grande, algo más elevado, como si las cosas creadas no sirviesen más que de escalones, de peldaños para elevarnos hasta Dios. Esa necedad, esa estupidez nuestra, la corrige amorosamente el Espíritu Santo con el don de sabiduría. Y en la oración de hoy, volvamos a repetirla, danos a gustar todo lo que es recto. Danos a gustar todo lo que es recto. El don de entendimiento perfecciona directamente la potencia misma intelectiva, o mejor todavía, su aprehensión. Viene a ser una especie de talento sobrenatural añadido a la facultad nuestra intelectual, a la penetración natural que Dios ha dado a nuestra inteligencia. Intelligere, intus legere, leer en el interior de las cosas. Eso solamente lo puede hacer la inteligencia humana. El conocimiento puramente sensitivo no puede leer al interior de las cosas. Y ese intus legere, ese leer al interior de las cosas, lo hace la inteligencia, y por el don de entendimiento leemos más perfectamente, penetramos más perfectamente las cosas, sobre todo las del orden espiritual, las del orden de la religión. Este don nos lo da el Espíritu Santo en orden a nuestra salvación eterna. De ahí que su objeto principal sean las perfecciones divinas, para cuyo conocimiento y penetración nos hace falta esa agudeza de visión, que acá en la tierra nos lo da ya la fe, por supuesto, pero necesitamos todavía más, y luego, si por la misericordia de Dios nos salvamos y vamos al cielo, necesitaremos incluso de una luz especial todavía para poder contemplar, para ver a Dios. Para conocer entonces, para penetrar convenientemente los misterios divinos, son muy torpes y muy tardos los ojos de nuestro entendimiento. Y por eso el Espíritu Santo nos comunica esa luz especial, ese entendimiento sobrenatural que activa, que aguza nuestra facultad natural. Luego el don de ciencia. Ensancha la esfera de nuestros conocimientos
y justamente comunica solidez y extensión a nuestros raciocinios. Ya es más en el orden natural, del conocimiento de las cosas naturales, lo que tienen muchos santos, ese discernimiento, ese conocimiento, esa profundidad en las cosas en el orden meramente natural. La percepción natural de nuestra razón es muy limitada. Máxime que está herida nuestra inteligencia por la herida del pecado original de la ignorancia, esa tendencia al error. Al querer ampliar sus conocimientos por el raciocinio, fácilmente se desvía y aún cae en el error, sobre todo cuando se trata de las cosas divinas, tan encumbradas para nuestra mente, pero incluso en el orden puramente natural de las cosas puramente naturales. A esa deficiencia viene en socorro el Espíritu Santo con el don de ciencia, que abre un campo ancho ante nuestra inteligencia, ilumina toda la creación, todas las criaturas, para que nuestra inteligencia descubra en la creación las huellas, la imagen del Creador, y nos sirvan así, como decíamos, de peldaños para elevarnos a Él. Y por último, el don de consejo, que a diferencia de los tres anteriores, sabiduría, entendimiento y ciencia, que son de carácter más bien especulativo, este es de orden práctico y está ordenado a remediar nuestra natural imprudencia, nuestra precipitación y temeridad en el juicio. Aun cuando ya exista, y aquel que está en estado de gracia posee la prudencia, el don de consejo le comunica un nuevo juicio, una nueva dirección, para que acierte mejor en las deliberaciones y en las resoluciones prácticas, sobre todo en las más difíciles y también en las que son inmediatas, cuando no tengo tiempo de reflexionar, no tengo tiempo de ir y leer en un manual o lo que fuese, buscar o incluso pedir consejo a alguien más sabio, y necesito ya en este momento resolver algo importante. El don de consejo viene justamente a asistir a nuestra prudencia para que no caigamos justamente en precipitaciones, es decir, en imprudencias. Su semejanza con la prudencia es manifiesta, pero no es menos cierta su diferencia. Santo Tomás dice: el don de consejo se diferencia de la virtud de la prudencia en cuanto que ésta es una energía con que el hombre se mueve a sí mismo, mientras que el don de consejo es una disposición que le hace apto para ser regido y movido por el Espíritu de Dios. Lo necesitan fundamentalmente aquellos que tienen que tomar grandes decisiones o aquellos que tienen que aconsejar a otros. Sea la conclusión de todas estas consideraciones que nosotros, conociendo nuestra natural necedad, nuestra rudeza, nuestra ignorancia y nuestra imprudencia, debemos implorar humildemente los dones del Espíritu Santo de sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo, con cuya luz vamos a poder gustar la inefable dulzura de la bondad divina, vamos a poder penetrar en las profundidades de los misterios divinos, vamos a descubrir las huellas de Dios en la creación y vamos a acertar en nuestras decisiones, en nuestras acciones, sobre todo en orden a la vida eterna. Y estos dones los hallaremos en nuestro Señor Jesucristo, que recibió la plenitud del Espíritu Santo, plenitud de la cual nosotros participamos. Y una vez más, la interrelación entre las divinas personas. Para recibir estos dones hemos de recurrir no solamente directamente al Espíritu Santo, sino sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, al Verbo de Dios encarnado. En efecto, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es un Dios que se comunica real y personalmente a nosotros. ¡Qué honor y qué riquezas espirituales! Y debemos profundizar en todo esto sin miedo, sin temor,
porque ciertamente hoy está al día, ¿no es cierto?, los pentecostales, los pancotistas y demás, y todas esas locuras, y el bautismo del Espíritu Santo, y eso nos hace tomar cierta precaución, hasta cierto recelo, e incluso la devoción al Espíritu Santo se nos dificulta, con un legítimo temor de todas esas locuras, fuera y dentro de la iglesia, fuera y dentro de la iglesia conciliar, dentro de la tradición. Nos faltan loquitos dentro de la tradición también, que andan con todas estas cosas sobre el Espíritu Santo. Entonces tenemos, sí, un cierto recelo, debemos tener una cierta precaución, debemos pedir el don de consejo incluso respecto de la práctica de la devoción al Espíritu Santo. Pero si yo tengo una gotera en el techo, la solución no es arrancar el techo. Ya no tengo más gotera, y sí, tampoco tengo techo, sino que tengo que reparar la gotera. Entonces no arranquemos el techo, porque hay quienes con ímpetu arrancan el techo. No, reparemos las goteras y quedémonos con el techo, porque el techo además no nos pertenece, es de Dios, es de la iglesia, es de la devoción de la iglesia. Entonces no arranquemos el techo, reparemos. Entonces, qué honor, qué riquezas de espiritualidad. El Espíritu Santo viene a nosotros con todos sus dones, con todos sus frutos. 7 dones, 12 frutos. Viene a nosotros este Divino Espíritu como doctor a enseñarnos toda verdad. Nos ilumina sobre los dogmas, sobre los misterios de nuestra religión. Nos llena de sentimientos de piedad y de devoción. El don de piedad nos da la piedad respecto de Dios y respecto del prójimo. Viene como fuente, como principio de santidad, nos inspira un santo ardor por la virtud, nos endulza los rigores de la devoción, de la virtud, de la práctica de la virtud, nos dirige, nos conduce, nos ayuda, nos fortalece para perseverar en el bien. Y para recibirle fructuosamente es preciso quitar todos los obstáculos. Y el primero y principal de todos ellos es el pecado mortal y el apego al pecado venial. El pecado es incompatible con el Espíritu Santo. Y entre los pecados más opuestos se halla el contrario a la virtud de la pureza. Y el segundo obstáculo es el espíritu y el amor del mundo. Pecado, apego al pecado, espíritu mundano. El mundo busca placeres, riquezas, honores. El Espíritu de Dios nos lleva a todo lo contrario. A la supresión o a la moderación de los placeres, al abandono de las riquezas, el desprecio de los honores, de la gloria mundana, etc. Tercer obstáculo para la recepción y la práctica fructuosa de esa devoción es la disipación que apaga los sentimientos de la fe y de la religión. Hace imposible recibir al Espíritu Santo, que se comunica solamente en las almas atentas. Y lo vemos, nuestro Señor les da el día de la ascensión a los apóstoles, les da un mandato, una orden. No se alejen de Jerusalén, porque en pocos días van a recibir al Espíritu Santo. Y pasaron esos 10 días en el cenáculo, recogidos en la oración. Y entonces sí, ya estaban preparados para recibirlo el día de Pentecostés. No apaguemos el Espíritu Santo en nuestras almas. Consejo de San Pablo. Se le apaga por el pecado mortal, se le arroja del corazón, se oscurece su belleza y su esplendor con el afecto al pecado venial. No opongamos resistencia al Espíritu Santo. Resistir es combatir la verdad conocida como lo hacían los judíos. Ay, hoy en día, resistir la verdad conocida. Sí, padre, sí, yo sé, usted tiene razón, esto es así, pero resistir la verdad conocida. Pecado contra el Espíritu Santo. Y lejos de confirmar lo contrario, se confirma que de más en más las cosas son como son.
Y vemos, sin embargo, de más en más personas aferradas a su juicio y a resistir la verdad conocida, inventando fábulas. Y ya lo había anunciado San Pablo escribiendo a Timoteo. En los últimos tiempos se alejarán de la verdad conocida y se dedicarán a las fábulas. Se inventarán doctores según su gusto. Y dejan la Sagrada Escritura, dejan la tradición, dejan las definiciones de la Iglesia, dejan las sabias y santas normativas dadas en su momento dentro de la tradición por aquellos que nos han llevado, nos han guiado, nos han traído a la tradición. Y todas esas cosas, Sagrada Escritura, tradición con mayúscula, definiciones del magisterio, tradiciones con minúscula, pero verdaderas, sanas, buenas, las dejan de lado y van con fábulas. Y confabulan con los enemigos de la Iglesia. Fornican con los reyes de la tierra. Hay hoy en día resistir, combatir la verdad conocida, resistirse en no rendirse a las inspiraciones que nos sugiere y que son conocidas, reconocidas como tales en nuestro interior. No contristemos al Espíritu Santo. Contristarle es obedecerle con lentitud, ejecutar con cobardía lo que exige de nosotros, no querer dárselo todo, reservarnos cosas. Eso es contristarlo. Pues bien, todo eso tenemos que reflexionarlo en el día de hoy, en estos días de la octava, y tratar de ponerlo en práctica. Para profundizar aún más, les dije que iba a venir sobre esto, otro nombre con el cual se designa al Espíritu Santo, con lo cual lo designa nuestro Señor, es el de Paráclito. Lo tenemos en el Evangelio de hoy. De varias maneras declaran los intérpretes antiguos la significación exacta de esta denominación. ¿Qué significa Paráclito? Para unos, Paráclito es lo mismo que ayudador, que no existe en castellano, pero bueno, lo traducimos así, el que ayuda. Para otros, abogado, y para otros, finalmente, consolador. Sea lo que fuere de la significación verbal de la palabra, Paráclito, lo cierto es que el Espíritu Santo es todo eso para nosotros. Es quien nos ayuda, es un abogado y es quien nos consuela. Él primeramente ayuda, socorre nuestra debilidad. Débil es nuestra inteligencia, que tan difícilmente alcanza la verdad, tan fácilmente cae en el error, pues ayuda para que nuestra inteligencia se preserve del error. El Espíritu Santo nos guía en el conocimiento de la verdad, como ya hemos visto. Débil también es nuestra voluntad, tan propensa a lo malo, tan torpe para lo bueno. Acude en nuestro socorro el Espíritu Santo, engendra en nosotros aversión al mal y hace suave la inclinación al bien. El Espíritu Paráclito también es abogado nuestro, abogado para con el Padre, es decir, intercesor, lo que hace un abogado por nosotros. Como dice San Pablo, nosotros no sabemos orar como conviene. Somos ineptos para hacer valer nuestra causa delante de Dios. Ineptos para hacer valer delante de Dios nuestra causa. Entonces necesitamos de un abogado que lleve adelante nuestra causa ante Dios. Con nosotros está el Paráclito que aboga por nosotros, interviene en nuestro favor, como dice el mismo apóstol San Pablo. Pone en nuestros corazones, en nuestros labios, los sentimientos, las razones que seguramente van a mover al Padre Celestial a que nos otorgue lo que nosotros le pedimos. En suma, nos inspira lo que hemos de decir y da valor a lo que decimos. Y por último, el Paráclito también es nuestro consolador. Lo acabamos de decir en la colecta. Lo pedimos, el consuelo del Espíritu Santo, lo acabamos de rezar en la secuencia. Hay a quienes no les gusta la palabra consolador. En parte tienen razón, porque la secuencia dice consolator optime. No es simple consolador, óptimo. Y lo dice la liturgia.
lo dice la Santa Iglesia. Está en la secuencia de Pentecostés. Entonces, consolador óptimo. Recurramos con la Iglesia al consolador óptimo. Dios, dos sentimientos excita en nosotros ese consolador, según el mismo Espíritu, según el mismo apóstol. El Divino Paráclito nos da un amor filial y nos da también la esperanza de los bienes celestiales. Es en ese sentido que es consolador óptimo. Amor filial, muy lejos del temor servil, sino amor filial y esperanza de los bienes celestiales. ¿Qué puede haber de más dulce, de más consolador en esta vida que esos dos sentimientos? Saberse hijo de Dios, sentir en su corazón esos dulces afectos de hijos para con nuestro Padre que está en los cielos. Sentir internamente que Dios nos ama con amor paterno. Y sobre esto experimentar ya desde ahora el gusto anticipado de los bienes celestiales, de los cuales gozaremos en el cielo. Ciertamente que en el cielo contemplaremos con el Lumen Gloriae, contemplaremos la Santísima Trinidad. Pero no será solamente contemplar con la inteligencia. Gozaremos con la voluntad. Con la muerte, y con más razón con la resurrección, no desaparece la voluntad del alma. Que la inteligencia sea la primera facultad y sea más importante, de acuerdo, pero la voluntad está y está para algo. Y en el cielo tendrá también la voluntad su gozo. Ese de saberse hijo de Dios, de experimentar, de gustar los bienes celestiales. Ya desde ahora podemos hacerlo y el Espíritu Santo Consolador, óptimo, nos da justamente ese gusto. Jesús hace aquí quizás la más estupenda de sus revelaciones, la más estupenda de sus promesas. El mismo Espíritu Divino que Él nos conquistó por sus méritos infinitos, se hará inspirador de nuestra alma y motor de nuestros actos, habitando en nosotros. Nuestro Señor nos dice que el Espíritu Santo habitará en nosotros, hará su morada en nosotros. De ahí que San Pablo habla, ¿no sabéis acaso que sois templo del Espíritu Santo? Por supuesto, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Pero San Pablo dice, sois templo del Espíritu Santo. Y en el bautismo se da orden al demonio a desalojar el alma y que dé lugar al Espíritu Santo Paráclito. Ex habea immunde spiritus, ed da locum Spiritus Santo Paráclito. Nos dice el Padre y el Hijo. Por supuesto que viene el Padre y el Hijo. Atención, no me corten el sermón después. Pero dice Espíritu Santo Paráclito. Entonces nuestro Señor lo mismo. Necesitamos pues atraer al Espíritu Santo. Si no reina en nuestros corazones el Espíritu Santo, debemos procurarlo con toda diligencia. Y entonces el Espíritu Santo será para nosotros, como fue para los apóstoles, Espíritu de verdad, que nos enseñará, que nos ilustrará acerca de las verdades necesarias para la salvación. ¿Cuántas verdades ignoramos todavía? ¿Cuántas las sabemos a medias o no las hemos saboreado? Porque nos falta el don de sabiduría. El Espíritu Santo, Espíritu de santidad, nos purificará de nuestros pecados, nos enriquecerá con sus dones, nos comunicará sus gracias, restaurará la imagen de Dios en nuestras almas, nos hará partícipes de la vida divina, será nuestro lazo de unión íntimo con Jesucristo. Y el Espíritu también será espíritu de fortaleza, que nos hará triunfar del mundo, del demonio, de nosotros mismos. Por lo tanto, debemos procurar que la venida del Espíritu Santo sea eficaz. Si el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, debemos dejarlo obrar en ellos, porque es el Espíritu de nuestro Creador que quiere someter todo a sí mismo.
Debemos someter a su acción nuestro espíritu y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestros sentidos. Y todo eso porque el espíritu es espíritu de nuestro Redentor, que nos ha rescatado, redimido del poder del demonio. Y finalmente porque es el espíritu nuestro santificador, que quiere perfeccionar todo en nosotros. No puede morar juntamente con el espíritu mundano. Por lo tanto, no basta atraerlo, debemos conservarlo en nosotros y debemos dejarlo obrar en nosotros. Para terminar, vemos que el apóstol San Pablo nos exhorta a que jamás extingamos en nosotros el Espíritu de Dios. Como si fuera una vela, la soplamos, se extingue. No extingamos en nosotros el Espíritu de Dios. De su permanencia en nosotros depende todo nuestro mérito. Sin esa permanencia, nuestras obras serían o pecaminosas, o perjudiciales, o inútiles para la vida eterna. Sin el Espíritu Santo, nuestras obras serían o pecaminosas, o perjudiciales, o al menos inútiles para la vida eterna. Con la presencia del Espíritu Santo, todas nuestras obras, todas, las mayores, las más importantes, las más cotidianas, las más ordinarias, todas serán buenas, mejores o perfectas. Y por lo tanto, todas meritorias. Más o menos, pero todas meritorias. De su presencia depende todo nuestro gozo, todo nuestro consuelo espiritual. Vivir la misma vida de Dios. Y no hay nada tan delicioso, nada tan consolador. Las mismas cruces, los sufrimientos, las humillaciones, las privaciones, las adversidades perderán toda su amargura si las sabemos sobrellevar junto con el Espíritu Santo. De su estadía en nosotros depende toda nuestra esperanza. Por lo tanto, el Espíritu Santo es para nosotros el lazo misterioso que nos une íntimamente con Dios, es el gaje, el precio de nuestra bienaventuranza eterna. Pidamos hoy a la Santísima Virgen María, esposa inmaculada del Espíritu Santo, pidamos una infusión más profunda del Divino Espíritu y de sus dones en nuestras almas, especialmente los 4 que hemos contemplado, que hemos meditado el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.